El renacimiento médico en la Escuela de Salerno. Y este es un tema que se desarrolla en estos libros, donde se trata sobre la cuna de la medicina moderna, el título del renacimiento médico como tal, y los ecos de la salud en el pasado para el tiempo. Mi nombre es Alejandro Melo Florian, soy médico internista y vivo en Bogotá, Colombia. Esta es la temática con la cual vamos a desarrollar este tema y primero diremos por qué ocurrió en Salerno. Y básicamente Salerno está aquí en el mediodía de Italia y es el punto de equilibrio entre las dos culturas dominantes de su época, a saber, el Imperio Bizantino y la cultura árabe islámica, que también tiene un papel de la expansión escandinava que empieza a ocurrir desde el siglo VIII, básicamente por la poca productividad de las tierras en el norte, y vemos cómo llegan hasta el sur de Italia. Los normandos, que son los hombres del norte, empiezan su gesta en Normandía hacia el siglo VIII, bajo el rey francés Carlos III, se adueñan del territorio inglés después de 1066 en la batalla de Hastings. Son buenos mercenarios, de hecho hay un nombre aquí, destaca Tancredo de Hauteville o de Altavila, se pone al servicio de los bizantinos, están combatiendo a los sarracenos y con el paso del tiempo se adueñan de Italia y Sicilia. E igualmente llegan hasta el Próximo Oriente, básicamente, en la época de las cruces. Uno de los descendientes de Tancredo de Altavilla, que es Roberto Guiscardo, el líder normando, contrae segundas nupcias con la princesa lombarda de nombre Sichelgaita de Salerno, y ellos complementan el papel importantísimo e interesantísimo que tiene Constantino el Africano en el renacimiento de la Escuela de Salerno. Y básicamente, durante los disturbios que hubo en Salerno en el 1076, cuando Roberto iba a capturar la ciudad, Constantino está intentando ir, pero es capturado, es llevado ante la presencia del líder normando, y él, muy curioso, le empieza a preguntar lo que hace, y Constantino, que conoce árabe, conoce latín, ya ha empezado a hacer traducciones de libros y tiene una colección de libros, lo cual es prestigio social, de que Constantino devenga el médico, el médico personal de Roberto, con toda la carga que eso conlleva. Y parte de el trabajo de Constantino pues depende del ascendiente político y social que tienen los normandos en aquella época. Piense que vean el Principado de Salerno, que se mantiene en equilibrio con el papado, con el Sacro Imperio Romano Germánico, el otro gran protagonista político de este tiempo, y con el Emirato de Sicilia. Uno de los protagonistas, que también es muy interesante, es el obispo Alfano de Salerno. Aquí vemos esta efigie que está en el domo de Salerno, donde también reposan los restos del apóstol Mateo. Y él tiene mucha influencia en Montecassino, esta abadía que fue fundada por San Benito, donde los médicos medievales eran expertos en fármacos, en lo que llamaban la materia médica de la época, y en cirugía. Y hace una integración de este tema médico, marco confesional, en el cual pues hay mucha influencia de la cultura árabe, que a su vez se ha encargado de transmitir, de llevar a punto la ciencia griega, y la ha transmitido en diversos libros. Esta es la bahía de Salerno. Como vimos en el medio de Italia, el invierno no es tan fuerte, y aquí en este golfo pues nos podemos imaginar cómo estaban llegando todos los barcos en su momento, que iban y se devolvían a Levante portando las tropas de peregrinos y también de soldados durante las... El clima es un protagonista de primer orden para todos estos aconteceres sociales, y Hubert Lamb, un climatólogo, desarrolla este concepto: el periodo cálido medieval consiste en un clima benévolo que hay en el hemisferio norte, y esto se supo a través de diferentes fuentes: la dendroclimatología, las bandas de crecimiento de los corales marítimos y de los núcleos de hielo. El caso es que este periodo cálido medieval tiene un interesante impacto, porque hace que haya mayor abundancia de cosecha. Esto se llama la cerealización. Es la revolución que ocurrió en Europa durante el año 1000. Hay mayor vitalidad urbana,
hay muchas construcciones de catedrales y la economía se transforma en economía de mercado, surgen las profesiones liberales y noten el gran crecimiento poblacional práctica, se duplica en cuestión de 3 siglos. Y bueno, el renacimiento médico, que es la propuesta, es diferente a la medicina del renacimiento, porque este renacimiento médico ocurre en el siglo XI, está vinculado al nombre de Constantino el Africano, mientras que el renacimiento italiano ocurre en el siglo XIV. Y hay un crisol cultural en este renacimiento médico con participación de lombardos, de árabes, de africanos, judíos, persas, o sea, todo una fragua gentium. Las familias que están gobernando a su vez en Salerno no duran mucho tiempo. Entonces, a la dinastía lombarda suceden los normandos y hay también una interacción constante con el imperio bizantino. Esto se traduce en una serie de obras médicas donde participan médicos persas, médicos árabes, había mucha migración, mucho intercambio cultural, y esto contrasta con el Renacimiento que conocemos como tal, donde ya participa la familia Medici y nuestro gran inaugurador del Renacimiento, como lo propone Giorgio Vasari en 1304. Y el Renacimiento dura, ustedes lo quieran, hasta el descubrimiento de América, la conquista de Constantinopla o el descubrimiento de la... Y tenemos estos personajes de primer orden: Constantino el Africano, eh, frente a frente con la corona florentina, con Dante, Arca, con Boccaccio, donde hay otra serie de nombres que los están acompañando, pero el resultado final es una serie de mejoras en la sociedad que se traducen en optimización de la asistencia sanitaria, en desarrollo de medicamentos o en el goce cultural de la pintura, de la escultura de mayor cantidad de libros. Entonces, ¿qué tiene el renacimiento de la medicina en Salerno? Conjuga el retorno de la especulación racional que nosotros ejercemos en cada acto médico, junto con el arte y la práctica con los pacientes. Y como lo mencionó el historiador alemán Paul Oskar Heller, esto ocurre en un marco filosófico de corte. Los diferentes protagonistas. Tenemos a médicos árabes como Avicena, que escribe el Canon. Tenemos a Constantino el Africano con todas sus obras que ayudan a desarrollar el currículo médico. Trota de Salerno, una mujer importantísima, interesantísima. Tenemos a médicos persas como Racés y a médicos de Al-Ándalus, esa parte española que estuvo bajo el dominio árabe, como Maimónides, Musa ben Maimón. Trota de Salerno es una mujer excepcional, es un reflejo de la liberalidad de su época, no solamente es médica, sino también es profesora y escribe varias obras que traen a primer foco la ginecología, la obstetricia, la dermatología, la cosmética. ¿Qué perspectiva tenemos? La Edad Media no es esa edad oscura que solemos pensar, tiene mucha actividad cultural, tiene mucha confluencia de diferentes fuentes sociales, culturales, y así surgen las universidades. Por lo menos en Occidente hablamos de Salerno, y Salerno en cuanto a primera universidad. Fíjense la perspectiva de esta línea temporal, donde la actividad investigativa, la actividad docente, asistencial, está entre los siglos octavo y décimo. De hecho, a los médicos que salen de Salerno se les reconoce como salernitanos y son bastante educados. Eh, Hasta 1231, bajo el emperador del Sacro Imperio, Federico II Hohenstaufen Altavila, ya se reconoce como tal a la universidad, y en el Liber Augustalis, que es un reflejo de orden jurídico, sale una cápite que se llama De Mederi Volentius, y quien desee ser tratado debidamente debía ser examinado como médico por los físicos de la Universidad de Salerno, si no, pues estaba sometido a unas sanciones pecuniarias bastante fuertes. El desarrollo de una universidad implica un currículo médico, y este currículo médico está vinculado al nombre de Constantino el Africano, donde la obra cardinal es Pantagni. Hay varios los más que son traducidos del árabe al latín, y esta obra Pantagni, que tiene varias divisiones,
luego se empieza a incrementar y pues esto hace que la experiencia de todos estos médicos de este crisol cultural se transmita a los futuros epígonos que se forman en la Universidad de Salerno. Y tenemos pues una dinastía más o menos de profesores, donde Constantino es profesor, forma a Bartolomé de Salerno, a su vez a Petrus Musandinus, salen comentaristas como Magister Mauro, Ursone de Salerno y médicos que son arquiatras o médicos de reyes como Egidio de Corbeil. En Salerno igualmente se propone la, la dieta como una forma de mantener el estilo de vida a través del régimen sanitatis salernitano y pues esto aplica mucho para nuestra época. De una gran cena, el estómago hace la mayor pena. Hay cosas que cambian con el tiempo. Desarrolla la semiótica. Los pacientes se examinaban mirando el pulso o la orina con este pintura muy conocida que muestra la matula. Hemos evolucionado hasta el quinto, hasta el sexto signo vital. No parece que nos detengamos ahí. Y pues, ¿cuál es la resonancia en nuestro tiempo? La historia médica nos demuestra que todo lo hecho es hecho por alguien, por eso interesan los nombres, interesan los sitios geográficos, interesan las fechas. Y la medicina, pues, conjuga discurso científico, praxis social. Conocemos el pasado en el presente, nos volvemos más orgánicos. La escuela de Saleno, por ejemplo, se vincula con la salud génesis, este concepto de Aaron Antonovsky, donde eh, cobran de nueva importancia las 6 reglas no naturales en torno al aire, los alimentos, las bebidas, la actividad, el reposo, cómo está el equilibrio hormonal, etcétera. Y pues el mensaje de todo esto que tenemos es que el renacimiento es un reavivamiento de ideas. A esto se refiere el Renacimiento, donde participa Constantino el Africano. Él deja una extasiante cantidad de libros, 30 aproximadamente, no todos los tenemos, y este escenario cultural y académico ayuda a que se desarrollen diferentes especialidades médicas. Está la cirugía, la farmacología, la farmacéutica, nutrición, ginecología y obstetricia. Espero que esto despierte el interés nuevamente de ustedes como por la historia y ha sido un placer compartir.